Pido ayuda económica para seguir reconstruyendo la iglesia, construyendo nuestro seminario. Y también invito a las muchachitas de 9 a 16 años, a los jovencitos de 9 a 12 años, a que ingresen con nosotros. Esta misa celebro la intención por mi señor arzobispo Francisco Moreno Barrón. Ayer mandaron un mensaje las autoridades diciendo que ya fue dado de alta. Había tenido la segunda recaída después de su operación, pero que ya está mejor. Y el señor obispo nos mandó un mensaje diciendo que ahí en el hospital iba a votar por las elecciones presidenciales, ¿verdad? Y que votaran todos ustedes. Bendito Dios, que está de buen ánimo, ¿verdad? Yo, sin embargo, pido a Dios que no vaya a destruir mi seminario, porque esas son sus intenciones, como las de todos los obispos, tristemente, en esta época terrible de la Iglesia. Todo lo que es tradicional, contra todo derecho, contra toda justicia, lo quieren destruir. Pidan a Dios que le cambie el corazón. Hoy quiero hablarles de la relación entre el Espíritu Santo y el Santísimo Sacramento del altar. Dice el credo: Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, en el seno de María Santísima, la Virgen, fue concebido por obra del Espíritu Santo. De manera que cuando el Catecismo nos dice que Jesucristo, en cuanto Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, pero que en cuanto hombre está únicamente a la diestra de Dios Padre en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar, con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Eso es por obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, del Hijo, y ese Espíritu Santo está en la Santísima Eucaristía. Porque Jesucristo, repito, fue concebido por obra del Espíritu Santo. Es un misterio hermosísimo, profundísimo, incomprensible, pero sí inteligible. Podemos entenderlo, no comprenderlo totalmente. Fue concebido en su cuerpo, en su sangre, su alma, por la divinidad que actúa juntamente siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que únicamente en las relaciones podemos decir que son acciones singulares. El Padre engendra al Hijo, el Padre y el Hijo expiran al Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Esas son relaciones propias. Es propio del Padre engendrar.
es propio del Hijo ser engendrado. Es propio del Padre y del Hijo expirar al Espíritu Santo. Es propio del Espíritu Santo proceder del Padre y del Hijo. Todas las demás obras de Dios son comunes del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La creación, la redención, la santificación, la glorificación. Se apropian al Padre la creación, al Hijo la redención, al Espíritu Santo la santificación. Pero son apropiaciones, no son propiedades. Ay, monseñor, no entendemos nada. Pues estudia, hombre, el catecismo gordo. Pues bien. Entonces, la redención es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo conjuntamente. Y la Eucaristía Santísima, este misterio que hoy celebramos, es obra de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es Jesucristo, hombre y Dios verdadero, concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de María la Virgen. De manera que hay una relación íntima entre la Eucaristía y el Espíritu Santo. Entonces, Pentecostés y los pentecostales, los carismáticos, pongan atención. Jesucristo al final del Santo Evangelio manda a sus discípulos a predicar por todo el mundo. Y dicen los evangelios que junto con su predicación, Dios los ayudaba con milagros, con signos. San Pablo dirá, los signos, los milagros, los utiliza Dios en favor de los que no tienen fe, de los incrédulos, de los infieles, de los paganos. En cambio, en favor de los que creen, utiliza la profecía. ¿Qué significa eso? Significa que al inicio de la Iglesia, las conversiones maravillosas, numerosísimas que se hicieron en todo el mundo, fueron por los milagros. Y así lo leemos en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Los milagros hicieron cambiar el corazón empedernido de piedra de los paganos, para que recibieran el mensaje, el Evangelio de Cristo nuestro Señor. Y por eso hubo al inicio de la Iglesia muchos signos extraordinarios, comenzando el día de Pentecostés, hace 10 días. Bajó el Espíritu Santo con un estruendo, bajaron lenguas de fuego sobre la cabeza de la Virgen y los apóstoles y los discípulos que estaban en el cenáculo. Y comenzaron a hablar en lenguas, de manera que esas multitudes enormes que venían de todo el mundo, congregadas en Jerusalén, los escuchaban, cada uno en su propia lengua, y los entendían. Eso se llama glosolalia. Hubo curaciones milagrosas. San Pedro y San Juan van al templo
a ese corredor, a ese pasillo, a ese pórtico bellísimo de Salomón. Y encuentran un limosnero, un mendigo que pide dinero y le dice: San Pedro, no tengo oro ni tengo plata, pero en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Era impedido de los pies desde nacimiento. Y se levantó, se firmaron, dicen los Hechos de los Apóstoles, sus piernas. Y comenzó a saltar, a brincar, a alabar a Dios. Y vino todo el pueblo y se convirtieron. Ese es el don de sanación, el carisma de sanación. Sanación no es una palabra castellana correcta, pero se puede entender. Y así la iglesia se expandió, se difundió con milagros por todas partes. La vida de San Pablo está entretejida con milagros y milagros y milagros. Después de un naufragio en la isla de Malta, lo muerde una serpiente venenosa y no le hace nada el veneno, exactamente como dice el Santo Evangelio. Milagro hace que se conviertan. Sin embargo, nuestro Señor tiene unas palabras muy feas sobre los milagros. Oh generación adúltera y perversa, que quiere milagros, milagros, milagros. No se les dará ningún milagro, sino el milagro de Jonás el profeta. ¿Cuál fue el milagro de Jonás? Que el pueblo pagano de Nínive se convirtió. ¿Cuál fue el milagro? Que un pez se tragó al profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez, que después lo vomitó en Asiria. Y el pueblo de Nínive, fíjense el nombre, Nin, en hebreo, en las lenguas semíticas, significa pescado. Nínive era una ciudad en las márgenes del río Tigris y adoraban al dios pescado, el patrón de su ciudad, Nínive, la ciudad del pescado. Y ven de repente que sale del agua un pez que vomita al profeta, todo quemado por los jugos gástricos del vientre de ese pez. Y comienza a predicarles el arrepentimiento, la penitencia, la conversión, que cambien. Y por 40 días predica. ¿Y cuál fue el milagro? Se convirtieron al verdadero Dios. Ese es el milagro que debemos pedir a Dios, mis hermanos. Que yo me convierta, que yo me arrepienta, que yo cambie, que yo haga penitencia de mis pecados, que se convierta el mundo que está sumergido en el pecado. Y a pesar de la mala voluntad de ese profeta Jonás, que desobedeció a Dios, lean el libro,
Dios obliga al profeta que cumpla su deber. Y ese pueblo se salva del castigo de Dios, a pesar del profeta malvado. Lean bien ese libro, entiéndanlo. Entre los pentecostales y los carismáticos encontramos tristemente eso que condena a Jesucristo en el Evangelio. Buscan milagros, piden milagros, quieren milagros, les llaman carismas, llámale como quieras. Y Dios dice, conviértanse, arrepiéntanse, cambien. Hay una diferencia entre interés y curiosidad. La curiosidad no sirve para nada. Es un interés, claro, un interés en cosas sensacionales, extraordinarias, fuera de lo común. Y eso es malo. El interés es querer conocer a Dios. El interés es preocuparme por Dios, de que Dios esté verdaderamente en mi vida, que yo, repito, lo conozca. Es precisamente lo que dice el catecismo. ¿Para qué fin fue creado el hombre? Primero, para conocer a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios y después gozarlo en el cielo. Pero primero es para conocer a Dios. Y no quieren conocer a Dios. Lo quieren experimentar, lo quieren gozar, lo quieren como gustar, sin conocerlo. Por eso Jesucristo se enoja. Y entonces, mis hermanos, yo tengo obligación como pastor de la iglesia decirles que el movimiento carismático penetró en la Iglesia Católica en los años 60, yo me acuerdo perfectamente, por Estados Unidos, donde en 1901 nació una secta protestante, la más difundida en América Latina, los pentecostales, en una congregación protestante, naturalmente, en el centro de Los Ángeles. Ahí está todavía la calle Azusa. Los que han ido a Los Ángeles, vayan a la parte vieja de Los Ángeles. Y ahí comenzaron con el bautismo del Espíritu Santo, con la imposición de manos, con los desmayos, con todo ese conjunto de prácticas que pasaron a la Iglesia Católica y que en muchos casos convirtieron a muchas personas. ¡Qué bueno! Pero que en la mayoría de los casos, primero, no son necesarios. Lo repito, porque ya no estamos como al inicio de la Iglesia. Y dice, repito, a San Pablo, los milagros son para convencer a los que no tienen fe. Pero habla de la fe en Jesucristo, no de la fe en los milagros. Segundo, todos los hijos de Adán tenemos
dentro de nosotros unos poderes, unas facultades, unas potencias que no son sobrenaturales, sino naturales, pero que a causa del pecado original están amarradas, están, diríamos jurídicamente, secuestradas. Un ejemplo jurídico, un terreno está en litigio entre dos presuntos posesores o dueños, y hay dudas. El terreno es de Francisco, no, el terreno es de Mario, y uno tiene papeles, el otro también, y hacen un pleito y es un problemón que llega a la violencia. Se meten al terreno a la fuerza. Entonces, las autoridades judiciales tienen un remedio: secuestran ese terreno. Ni Francisco ni Mario se pueden meter a ese terreno. Si se meten, van a la cárcel. Eso se llama secuestro jurídico. Y así nosotros, repito, por el pecado original de Adán y Eva, muchos poderes naturales, no los podemos ejercitar, no los podemos poner en práctica, no. Por ejemplo, la telepatía. La telepatía es algo natural, que todos podemos tener. Y si alguna persona le busca y le busca y le busca y lee libros y hace prácticas, ejercicios, puede ser que sí llegue a ejercitar ese poder. Pero malamente, porque Dios no quiere. Otro poder es la telequinesia. Kinesis significa movimiento en griego, tele a distancia, como telégrafo, televisión, etcétera, ¿no? Yo me concentro, hay un juego, háganlo, pero no mucho, en que un grupo, por ejemplo, ustedes, monjitas, son 20 y tantas, ¿no? Todas concéntrense en la hermana Lupita. Piensen todas en Lupita y digan, se tiene que tocar la ceja, se va a tocar, todas concéntrense con fuerza y van a ver que a ratito Lupita se siente rara y se toca la ceja y todo el mundo se ríe. Yo lo hice en el seminario, me acuerdo, es cierto, fíjense, porque todos tenemos algo de telepatía, las mamás sobre todo, cuando su niño está enfermo. Su niño, yo ya tenía 17 años, tu edad, estaba en Roma y me enfermé por la comida mala, por segunda vez. El desayuno allá en Italia era un cafecito así chiquitito, un pedacito de pan y una poquita mantequilla. Para semejante grandulón que era yo, pues no, me mareaba, me puse malo. Y mi mamá, a 10,000 kilómetros de distancia, me escribió, oye hijo, yo sé que estás malo. Yo le respondí mentiras, claro. No mamá, estoy bien, aquí ando jugando. Pero no, yo sí estaba malo. Porque las mamás tienen eso, ¿verdad? Es algo natural. No significa que seamos santos, porque podemos doblar una cuchara con nuestros poderes mentales. Son poderes, claro que sí, son potestades, son potencias. Pero los pentecostales y los carismáticos
si le dan por allí, primero, se van a enfermar. Sí, se enferma esa gente, ¿eh? Les hace daño. Es como el hipnotismo. Agárrate a un niño, nunca lo dejes, ¿eh? A ver, présteme su niño para hipnotizarlo. Y el niño nomás ve así, así, y se duerme, ¿eh? Yo lo vi, ¿eh? Se duermen. Yo vi a mi primo, estábamos en el seminario, me gana con 2 años de edad. Vino un mago y pidió un voluntario, y de tonto ahí va él, ¿eh? Ya, ¿eh? Lo durmió y lo puso derechito en una mesa, tieso, tieso, y con un dedo el mago se lo puso aquí atrás de la cabecita, lo levantó y lo puso derechito. ¿De quién es la fuerza? ¿Del mago que con un dedo lo levanta? No, de mi primo. Toda su fuerza la puso ahí. Ya que lo despertó así, le hizo tras, ¿eh? Yo hago eso y no funciona, nadie despierta, ¿verdad? Bueno, entonces despertó, pero se sentía cansado. Es muy dañoso eso, mis hermanos. Y ahora, con esos disque carismas de sanaciones, de hablar en lenguas, de saber cosas ocultas, han distorsionado totalmente la acción del Espíritu Santo. ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo? No es en los carismas, no, mis hermanos. Esos fueron necesarios en una época histórica de la Iglesia que ya no existe. Ahora son necesarios los 7 dones del Espíritu Santo y los 12 frutos del Espíritu Santo que vienen en el catecismo. En el catecismo católico no van a encontrar nunca los carismas, no van a encontrar esos signos extraordinarios que están prohibidos por Dios, que nos castigó en Adán y Eva. Ya que resucitemos, vamos a tener todo eso, mis queridos hermanos, no en este momento. Termino con algunas cosas prácticas también. El Espíritu Santo nos debe llevar al respeto con el Santísimo Sacramento. ¿Y cuántos grupos pentecostales dentro de la Iglesia Católica le faltan al respeto al Santísimo Sacramento? Se vomitan en la iglesia, hacen una pestilencia espantosa, gritan, se desmayan, se arrastran, se vuelven locos delante del Santísimo Sacramento del altar. Eso no viene del Espíritu Santo, viene de otro espíritu, que es el demonio. El demonio es espíritu. Y son potestades infernales que vagan por el mundo para la perdición de las almas. San Ignacio de Loyola habla del discernimiento de los espíritus. ¿Cómo se discierne si un espíritu es bueno o es malo? Lo dice el Evangelio. Por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? A ver, hijas, son 12. ¿Quién se pone de pie y me los dice? A ver, ándale tú, fuerte. Caridad, gozo espiritual, paz, paciencia, magnanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Esos son los frutos que deben dar los pentecostales. Y
no los dan. No dan esos frutos. Yo los exhorto a que ya dejen los llamados carismas. Como dice San Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 13, ¿verdad? Busquen los dones mejores, que son las virtudes que recibimos por obra del Espíritu Santo el día de nuestro bautismo y confirmación. La fe, la esperanza, la caridad, el don de sabiduría, de entendimiento, de ciencia, de consejo, el don de fortaleza, el don de piedad, de temor de Dios. Y vendrán los frutos del Espíritu Santo, hermosos. Yo los invito a eso. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.